Buenas tardes y gracias por aceptar la invitación de la Comisión de Educación para comparecer e iluminarnos a los diputados que tenemos que trabajar el proyecto de ley de formación profesional a hacerlo lo mejor posible. Vienen en representación de USIE, don Francisco Javier Fernández Franco, inspector de Educación, y don Valerio Alberto Mata Silva, inspector también de aquí de Educación de Sevilla, ¿no? Va a intervenir el señor Fernández Franco. Muchas gracias. Señorías, ante todo, nuestro agradecimiento por haber contado en este trámite parlamentario con la opinión y las aportaciones del Sindicato de Inspectores de Educación, USIE Andalucía. Es por ello que las palabras hoy aquí planteadas no afloran a título personal, sino que son una portavocía a modo de voz colegiada que representa a las mujeres y hombres de la Unión Sindical de Inspectores de Educación de Andalucía, profesionales de la supervisión, el asesoramiento y la evaluación que con rigor, lealtad institucional y deontología crítica realizan su labor día a día en los centros y aulas con la única intención de colaborar en la mejora de nuestro sistema educativo. Señorías, 36 años después del inicio de nuestra autonomía, seguimos con problemas educativos importantes. Por eso no podemos caer en un pesimismo paralizante que bloquee nuestras ilusiones de cambio y de mejora de la realidad. Como decía el humanista Pablo Freire, hay que convertir las dificultades en posibilidades. Decidamos reconocer la realidad para cambiarla sin exageraciones e hipercríticas desproporcionadas. Solo así podremos progresar. Evitemos las dos posiciones que no resuelven nada: el negacionismo y el pesimismo. El negacionismo por el cual no hay nada que solucionar ya que no existe problemática alguna, y el pesimismo paralizante ante situaciones que a priori no podemos controlar. Por lo tanto, ni lo uno ni lo otro, ni negacionismo ni pesimismo. Reclamamos un realismo educativo general. Pasemos ahora a examinar el texto del proyecto de ley que nos trae hoy a la sede de la soberanía andaluza, publicado en el BOPA el pasado 26 de diciembre de 2017. El Sindicato de Inspectores de Educación se pronuncia a favor de disponer de una ley de FP para Andalucía que persiga una mayor coordinación y sinergia entre la Administración educativa y la Administración laboral. Se trata de marcos diferentes que este proyecto de ley desea integrar dentro de las posibilidades competenciales de nuestra Administración pública. Otra cosa es que lo consiga. No obstante, una primera conclusión es que el proyecto de ley aporta una innovación muy limitada para el cambio estructural en el sistema, para un modelo nuevo, distinto y diferente. Compartimos lo expresado por el Consejo Económico y Social en este sentido. Pasemos a detallar esto. Los principios objetivos vienen a coincidir con lo que ya regulara la Ley Orgánica 5/2002 de las cualificaciones y de la formación profesional en su texto consolidado de junio de 2012. En cuanto al catálogo de cualificaciones profesionales, el proyecto de ley indica que se gestionará a través del Instituto Andaluz de las Cualificaciones Profesionales. Este órgano se reguló en Andalucía a través del Decreto 1/2003, modificado levemente en 2010. Es un órgano técnico que depende funcionalmente del Consejo Andaluz de la Formación Profesional y está adscrito a la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de Educación. En cuanto a los ciclos de FP básica, el proyecto dedica unas breves líneas para indicar lo que ya recoge la LOMCE, ley que los creara en 2014. En relación a las enseñanzas de grado medio y grado superior, se limita a una breve reseña de lo regulado en el texto consolidado de la LOE. Sí, se incluye como novedad un artículo, el 12, que preceptúa las pruebas de diagnóstico al comienzo de los ciclos, algo que desde USIE valoramos como positivo, pues puede contribuir al éxito formativo del alumnado. Animamos a la Consejería a extrapolar esta medida para que se aplique con carácter censal y no solo muestral a las pruebas de sexto de primaria y cuarto de la ESO. En cuanto a los servicios de orientación y acreditación profesional, el proyecto de ley indica que la Consejería competente en materia de educación pondrá a disposición los servicios de orientación de los centros del Sistema Educativo Público de Andalucía, el profesorado de FOL y los equipos de orientación educativa de la zona. Pues bien, del conocimiento de la realidad educativa que tenemos los inspectores e inspectoras como consecuencia de las constantes visitas a los centros, debemos indicar que con los actuales recursos humanos esta intención resulta inviable. Un ejemplo, los 979 orientadores existentes en los IES públicos realizan innumerables actuaciones con el alumnado, como evaluaciones psicopedagógicas, protocolo ante situaciones de presunto acoso escolar y otras análogas, actuaciones relativas al tránsito educativo entre etapas, continuas mediaciones en los conflictos entre distintos sectores de la comunidad educativa, orientación personal, académica y vocacional, asesoramiento constante sobre medidas de atención a la diversidad, labores de coordinación docente entre departamentos didácticos, así como otras acciones no planificadas pero continuadas por su incidentalidad.
Todo esto no solo de la ESO, sino de otras enseñanzas encomendadas a los centros, como bachillerato, FP e incluso enseñanza para personas adultas. La actual carga de trabajo, sin aumentar de manera notable el número de profesionales de la orientación educativa, hace inviable a día de hoy esta pretensión de colaborar con la FP para el empleo. Se hace referencia en el artículo 17 a la acreditación de las competencias profesionales. Esto se reguló ya en el año 2009 a través del Real Decreto 1124 y se vienen realizando a través de convocatorias anuales. En cuanto a las modalidades de oferta de formación profesional en el sistema educativo, no se ofrece ninguna que no esté actualmente en funcionamiento, completa, parcial, semipresencial, a distancia, curso de acceso y curso para la obtención de titulación. A esto hay que añadir la FP Dual, modalidad que introdujera como novedad el Estado en 2012 y fortaleciera con la LONCE de 2014. El artículo 23 regula la FP Dual. El curso pasado, 2016-17, los inspectores de educación, inspectores e inspectoras de educación de Andalucía, elevaron a la viceconsejería 84 informes relativos a estas enseñanzas, 48 de FP Dual de grado medio, 31 de FP Dual de grado superior y 5 de FP básica. Se visitaron un total de 58 centros educativos y sus correspondientes empresas conveniadas, elevando 241 propuestas de mejora, detectando 42 incumplimientos normativos y certificando 76 buenas prácticas docentes. Fruto de ello, podemos establecer como aspecto débil que, en no pocos casos, la FP Dual se limita a una mera extensión de la formación en centros de trabajo, sin que los alumnos pudieran formarse con la profundidad deseada en todas las unidades de competencia reguladas en los currículas de los ciclos formativos. A esto habría que unir la falta de formación inicial sistemática y planificada que recibieron los profesores al inicio de esta nueva enseñanza, junto con una tímida apuesta con la que en un principio, luego se mejoró, la Consejería planificó esta enseñanza. En cuanto a la movilidad, es preciso reconocer el avance que ha supuesto la realización de la formación en centros de trabajo en países de la Unión Europea, medida que viene desarrollando la Consejería del año 2003 a través de los programas Leonardo I y posteriormente Erasmus. Esta es una herramienta de gran utilidad para la empleabilidad, adaptabilidad e integración de los jóvenes en el mercado laboral. En el curso 16-17 se tramitaron 1.884 movilidades, con una adjudicación prevista de 579 y una inversión de algo más de 1 millón de euros. El proyecto de ley incide en este aspecto, algo positivo, aunque como dice el informe de la Dirección General de Fondos Europeos, las estancias del alumnado quedan condicionadas a la aprobación de la reprogramación que se está tramitando. El proyecto de ley dedica el capítulo segundo, el título segundo, a los centros integrados, tipificación, dirección, autonomía y gestión económica. Es preciso advertir que nada de lo regulado aporta cambio o novedad respecto a lo que ya se viene implementando en los 6 existentes en Andalucía. Estos centros están regulados por el Decreto 334 de 2009, modificado muy levemente en 2010. Gozan de gran autonomía a través de sus órganos de gobierno y de coordinación, Consejo Social, Consejo Asesor, Comisión Técnica, Departamento, Dirección, Vicedirección, Jefatura Técnica y Administrador. En lo relativo a la formación del profesorado, el proyecto de ley no va más allá de lo que ya se viene gestionando desde el Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, regulado a través del Decreto 93 de 2013. El título 4 regula la gobernanza, sin perjuicio de crear un nuevo órgano denominado Consejo Rector adscrito a la Consejería con competencia en materia de FP para el empleo, que deberá coordinar el plan estratégico de la FP de Andalucía. Se vuelve a ratificar en esencia la actual regulación del Consejo Andaluz de la Formación Profesional, que data del año 94 y da participación directa a las organizaciones sindicales y empresariales. En esta gobernanza se dota de una nueva naturaleza administrativa al Instituto Andaluz de las Cualificaciones, al transformarlo teóricamente en un ente de mayor agilidad en la gestión, pero las funciones, cometidos y procesos de evaluación son de facto los mismos que vienen ejecutando desde el 2003. En cuanto a la calidad, regulada en el artículo 54, no se hacen aportaciones innovadoras. Al respecto, la Junta implementó desde el año 2002 y hasta el 2009 7 redes de centros de calidad, las llamadas redes IESCA, que agrupan en la actualidad a 43 centros que han ido definiendo su propio sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001. En lo referente a las becas y ayudas que el proyecto aborda en el artículo 58, se hace referencia a las becas de la formación profesional en el sistema educativo. La Junta de Andalucía, es preciso reconocerlo, ha apostado por ofrecer a los ciudadanos elementos compensadores de desventajas de distinta índole, para que puedan formarse en igualdad de oportunidades. Así contamos, junto con el plan de apertura de centros, con las becas 6.000 desde el año 2009, la beca Andalucía Segunda Oportunidad, la beca Adriano y las ayudas al transporte escolar. Estas son un elemento de equidad que esperamos, al menos, no mengue, ya que ha hecho posible que las familias andaluzas dediquen a la educación de sus hijos menos que la media estatal.
Independientemente de lo anterior, desde USIE nos hacemos eco de las quejas del Defensor del Pueblo andaluz respecto al retraso del pago de las becas, demandas que condicionan la continuidad del proceso educativo de alumnos en las enseñanzas postobligatorias, e instamos a la Consejería de Hacienda y Administración Pública a que garantice, dentro de lo posible, el pago de todas las becas con anterioridad al inicio del curso escolar. En lo relativo a la inspección educativa, el artículo 61.1 preceptúa que la Consejería competente en materia de educación incluirá en los planes de actuación de la inspección educativa la intervención de la misma en relación con la formación profesional del sistema educativo, así como cuantas acciones formativas se desarrollen en los centros. En este aspecto, desde USIE, nos gustaría volver a manifestar, ahora en sede parlamentaria, la de facto vetada participación real y efectiva a la que en estos últimos años se viene sometiendo a la inspección en todas aquellas actuaciones desarrolladas en centros de educación de profesores. No se puede entender que un cuerpo, el de mayor rango en la escala docente, altamente cualificado, no pueda participar con naturalidad en la formación de los docentes que supervisa, evalúa y asesora. Una paradoja incomprensible que desaprovecha el potencial de profesionales que disponen de un bagaje y experiencia singular que podría aportar valor añadido al sistema, pero al que no se les deja realizarlo en igualdad de condiciones con otros cuerpos docentes. Aun así, numerosos inspectores e inspectoras colaboran con los CEE fuera de su horario laboral, de forma desinteresada y sin remuneración alguna. Cuando este proyecto de ley entre en vigor en toda su extensión, habrán pasado 6 años desde el inicio del trámite administrativo, allá por el 14 de julio de 2014. Mucho tiempo. Un tiempo excesivo. Parte del retraso es imputable a la propia Junta de Andalucía, que no tuvo un modelo claro de formación profesional, ya que en 2012 encomendó las competencias de la AFP para el empleo a la Consejería de Educación para, en 2014, volver a derivarlas de nuevo a la Consejería competente en materia de empleo. Este titubeo en el modelo y la falta de un esquema claro influyó en esta ralentización que ha provocado 2 trámites de audiencia y 9 borradores, como expresa el informe del Consejo Consultivo de Andalucía en su dictamen 674 de 24 de noviembre. Terminamos el análisis estudiando la financiación del proyecto de ley y sus efectos. En la memoria económica se incluyen 190 millones de euros de fondos europeos para el despliegue del conjunto de actuaciones, una buena y acertada medida, sin duda alguna. Estos 190 millones permitirán que 25.000 nuevos alumnos se incorporen para formarse en el desarrollo cualificado de distintas profesiones. Además, se prevé la inyección de 1.621 nuevas plazas de profesores. Permitirá también que los ciclos formativos se vean aumentados hasta los 715 en total. A pesar de ello, nos inquieta la futura financiación de las medidas planteadas y, por lo tanto, su estabilidad y consolidación estructural. El informe de la Dirección General de Presupuestos alerta del horizonte del año 2020, indicando que esa fecha es el límite del marco de los fondos europeos y que, por lo tanto, es previsible, cito textualmente, que estas cuantías sean afrontadas con financiación autonómica. Textualmente se informa lo siguiente en relación al desarrollo del proyecto de ley. Este centro directivo considera necesario advertir que su puesta en marcha tendrá una repercusión importante en la elaboración de los escenarios presupuestarios futuros de la comunidad autónoma y podría obligar a reorganizar, priorizar y, en su caso, suprimir otras actuaciones. Debemos resaltar que el curso pasado fueron alrededor de 30.000 los alumnos que quisieron y no pudieron estudiar FP en Andalucía. Es decir, si la tendencia sigue igual, continuaremos, a pesar de la inversión prevista, dejando sin esa posibilidad a varios miles de ciudadanos. Gran parte de la fundamentación de esta nueva ley es la de aportar los mecanismos que faciliten la consecución del objetivo europeo de la Estrategia 2020 para el crecimiento sostenible, inteligente e integrador. Pero si es precisamente en el 2020 cuando los efectos de la nueva ley se apliquen en profundidad y en toda su extensión, estaremos llegando otra vez tarde al tren de Europa, pues en esa misma fecha se estarán evaluando las medidas de la década 2010-2020 y perfilando las líneas estratégicas para el nuevo decenio 2030. Todo ello independientemente del desarrollo normativo posterior, que necesitará más trámite y tiempo, ya que el proyecto de ley hace 10 alusiones a la expresión de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca. Como vemos, el tiempo no aprovechado de 2014 nos puede pasar factura en una de las regiones con más paro de la Unión Europea. Señorías, las potencialidades de 25.800 nuevas plazas de alumnos, los 1.621 profesores de nuevo ingreso, el incremento hasta los 715 ciclos formativos, la implantación de 7 ciclos bilingües más, serían ya, en su inmensa mayoría,
hechos consumados, si se hubiera optado por aplicar los 190 millones de euros incrementando las partidas en los ejercicios presupuestarios 14, 15, 16 y 17, en vez de optar por aprobar una ley con reducido carácter innovador para el sistema, ya que, como indica tanto el Consejo Consultivo de Andalucía como el Consejo Económico y Social, el anteproyecto de ley reproduce normas de distinto rango, constatando el uso de la lex repetita. Si la nueva ley pretende crear una red de centros integrados de FP, y esta ya existe desde el año 2009, si la próxima ley persigue establecer un sistema de acceso, asesoramiento, evaluación, acreditación y certificación de competencias profesionales de forma continua, y esto se lleva desarrollando desde el año 2009, si se busca dotar de participación a los sectores implicados integrando a organizaciones empresariales y sindicales, y esto ya es una realidad en el Consejo Andaluz de la FP desde el año 1994, y si se anhela actualizar y revisar las nuevas necesidades de empleo del tejido industrial y comercial de Andalucía, y esta tarea está encomendada al Instituto Andaluz de las Cualificaciones Profesionales desde el 2003, una pregunta, si bien retórica, resulta evidente. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo entonces todos desde esa fecha y hasta ahora? A la vista de la limitada innovación del proyecto de ley, a nuestro humilde juicio, el camino habría sido más eficaz si en vez de transitar durante más de un lustro por trámites burocráticos, se hubiera incrementado directa y progresivamente las partidas presupuestarias desde el 2014 y hasta la fecha, con cada nueva ley de presupuesto. De esta manera, 30.000 alumnos no seguirían esperando, sino que gran parte de ellos y ellas estarían ya aportando su talento en el tejido productivo andaluz por cuenta propia o ajena. Mientras tanto, continúan aguardando. Para recapitular, elevamos a su consideración algunas propuestas que, a juicio del Sindicato de Inspectores, deberían considerarse para mejorar los aspectos operativos de la FP educativa. 2 minutos me quedan. FP dual. 1. Se deben establecer mecanismos que aseguren que el alumno desarrolle todas las competencias profesionales de los títulos. 2. Es mejorable la coordinación entre los centros docentes y las empresas, sobre todo en la definición y planificación de los proyectos. 3. Es necesaria la regulación de la FP en alternancia a través de normativas específicas de rango superior, decreto, y no mediante órdenes anuales de convocatoria de proyectos que no garantizan ni la estabilidad ni una previsión a medio plazo. 4. Sería un elemento altamente potenciador incentivar fiscalmente a las empresas que acojan alumnos de esta modalidad. FP inicial del sistema educativo. 5. Se hace necesario incrementar el número de ciclos formativos bilingües en aquellos sectores productivos con una mayor tasa de inserción laboral. 6. Mejorar la planificación de la oferta de la enseñanza tomando como criterio las zonas geográficas. Hay zonas geográficas donde no existen familias profesionales. 7. Se hace urgente cambiar los vetustos ciclos LOCSE a LOE, ya que todavía quedan algunos sin actualizar en el desarrollo de los títulos. 8. Realizar un riguroso estudio para distribuir y desplazar al profesorado, tanto PES como técnicos de FP, que no teniendo atribución docente para impartir determinados módulos, está desarrollando esa labor en su centro. 9. Los nuevos ciclos LOE requieren de un equipamiento más moderno y actualizado que no pocos centros carece. Para ello se debería diseñar un plan estratégico que defina prioridades. 10. Los proyectos Erasmus Plus se concentran principalmente en ciclos formativos de grado medio, dejando al margen los de grado superior. Se hace necesario equilibrar la oferta. 11. Los centros integrados disponen de un límite del 10% del presupuesto anual para gastos inventariables. Dicho presupuesto se queda muy por debajo de las necesidades reales de estos centros. 12. En la normativa reguladora de los centros integrados no se tienen en cuenta las enseñanzas ni unidades ni el número de alumnos del centro a efectos de establecer los perfiles de los equipos directivos, limitándolos a un máximo de 4 miembros, con lo que es difícil atender en algunos casos las complejas necesidades de este tipo de instalaciones, algo que sí contempla el reglamento orgánico de los SIES. 13. Siguiendo con la dirección de los centros públicos integrados, creemos imprescindible, en aplicación del mandato de transparencia, que la dirección de aquellos se realice siguiendo un proceso de selección análogo al de los centros públicos no universitarios y no por el sistema de libre designación. Quedan 3 solamente ya. 14. El proyecto de ley presenta ausencias significativas relativas a la materia de sanciones administrativas para los centros y entidades privadas, considerando que sería necesario incluirlas. 15. Sería necesario incorporar en el texto, en aras del principio de equidad, que el sistema educativo público andaluz facilitara al alumno que culmine la FP básica el acceso sin obstáculos añadidos a un ciclo formativo de grado medio. 16. El texto de la futura ley debería garantizar expresamente que se establecerá un máximo de alumnos por aula inferior a la ratio ordinaria cuando haya alumnos con necesidades educativas especiales cursando las enseñanzas. Y 17. Se asegure en la ley el desdoble de grupos para los módulos prácticos y aplicados que facilitará personalizar las enseñanzas de los resultados de aprendizaje estratégico de los títulos.
Señorías, ni negacionismo ni pesimismo. Han sido muchos y claros los avances conseguidos entre todos. Es justo reconocerlo. Son también notables y trascendentes los retos del futuro. Reclamemos un realismo educativo general. Cuenten con los 285 inspectores e inspectoras de Andalucía para trabajar en pro de ese necesario realismo. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Fernández Franco. ¿Puede usted pasar las sugerencias, las aportaciones a los portavoces de los grupos? Si las trae aquí o si no las puede enviar por correo electrónico, como usted estime oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias.